Bueno, esta es una capacitación que estamos dando desde el Comité de Capacitación y Docencia del Hospital. Está a cargo de Florencia Estrasorier, que es licenciada en Comunicación Social, diplomada en Acompañamiento Comunitario y Violencia de Género. Cecilia Migotti, que es sociopedagoga, diplomada en Acompañamiento Comunitario y también en Violencia de Género. María Victoria Budín, licenciada en Trabajo Social, todas pertenecientes al equipo implementador de la Ley Micaela en la Municipalidad de Colonia Carolla e integrantes del Departamento de Género de la Subsecretaría de Desarrollo Social también de dicha municipalidad. Corríjanme ustedes ante cualquier error que haya cometido. Bueno, la capacitación trata fundamentalmente sobre violencia de género, violencia hacia la mujer, y como hemos dado a conocer, tiene especial importancia y carácter obligatorio de acuerdo a la legislación vigente. Los que no hayan podido inscribirse a través del formulario, que lo hagan vía chat o vía correo al comité, así posteriormente puedan recibir la correspondiente certificación de esta participación, la cual va a tener una evaluación. Bueno, eso nada más. Estamos, lo que les iba a solicitar, si les parece que toda la información a través de la grabación, o bueno, eso dependerá de ustedes si grabamos o no grabamos, por si hay alguien que la quiera ver nuevamente, la dejamos, la podemos ofrecer de esa manera. Podemos comenzar. Lo que les voy a decir es a las expositoras que abran el micrófono porque no tenemos audio. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Victoria Baudín, soy trabajadora social referente de la Oficina de Género, como decía el doctor Maturano recién, de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Colonia Carolla. Queremos darles la bienvenida en esta fecha tan emblemática que es el Día de los Derechos Humanos, donde vamos a compartir con ustedes la capacitación de Ley Micaela. Que la Oficina de Género surge en el año 2013 y estaba en ese momento las actividades, los niveles de asistencia, los niveles en los que trabajamos son los de asistencia, promoción y prevención, y en el año 2019 comenzamos con el nivel de capacitación a partir de la incorporación de Ley Micaela. Somos nosotras, pero en realidad hay un equipo más grande que está trabajando. En el área de asistencia trabajamos con la licenciada Paola Romero, acompañamiento, contención y asesoramiento a mujeres que sufren violencia, de prevención y promoción, que trabajamos conjuntamente con la licenciada Elizabeth Biel, que es psicóloga. En el área de capacitación venimos trabajando con Florencia Estrasorier desde el 2019, comunicadora social, que incorporó ahora en 2020, que es sociopedagoga y recreóloga. Contarles que en diciembre del 2018 se aprueba en el Congreso la Ley Micaela, y ya en marzo del 2019, por unanimidad, por medio de una ordenanza municipal, adherimos desde el municipio a la misma. Y en esto queremos destacar que las principales impulsoras fueron las concejalas Melissa Díaz Heredia y Ceci Migotti, que en ese momento era concejal y hoy está incorporada a nuestro equipo de trabajo en la Oficina de Género. Ya en mayo de ese mismo año, del año pasado, comenzamos con las capacitaciones, con talleres de capacitación en forma obligatoria para la totalidad de agentes municipales. Y hoy es la primera vez que estamos trabajando en forma virtual, o sea que para nosotros es todo un desafío. Compartiendo con ustedes, con otra institución, hemos trabajado con todo el municipio. El año pasado también trabajamos, más o menos a esta altura del año,
Festival de Doma y Folclore en el ámbito de tribunales. Y bueno, y hoy nos toca compartir con ustedes y esperamos que puedan disfrutar de esta jornada de trabajo. Gracias, María Victoria Cunquí, como les decimos nosotras. Bienvenidos, gracias por su participación. Simplemente dejarles algunas cuestiones técnicas para que podamos tener una jornada de la mejor manera. Por un lado, comentarles que estamos grabando la charla, como también lo decía el doctor Maturano, nosotros también la estamos grabando para después cualquier cosa poder compartirla, para que todos estén al tanto de eso. Por otro lado, decirles que tenemos activo el chat para recibir consultas, dudas, y que en un momento al final de la jornada vamos a estar respondiendo las consultas y las dudas que tengan. Estamos tomando nota también de los inscriptos, para que después podamos enviarles a todos también la evaluación. Cuando finalice la jornada la vamos a compartir por este medio, y también se la vamos a estar compartiendo vía mail, para que luego podamos entregar las certificaciones. También comentarles que vamos a estar compartiendo información complementaria por el chat, así que estén atentos a los links que les vayamos pasando, ya que esta es una capacitación general e introductoria, porque bueno, es un tema que da para trabajar mucho, y en 2 horas la verdad que es bastante acotado el tiempo, por lo tanto tengan en cuenta que es introductoria y luego se puede profundizar mucho más. Así que bueno, por ahora eso es todo para introducirnos. También comentarles que se pueden desconectar para que fluya mejor, como decía también el doctor, desconectarse de otros, solamente usar la red para esto, la red de Wi-Fi para esta charla, para que haya menos interferencias. Bueno, por ahora eso es todo, y las dejo con Florencia Esposorier para empezar ya directamente la capacitación. Hola, hola, probando. Ahí está, cuando las chicas se silencian y bajen el volumen. Voy a proceder a compartir pantalla. Ay, sí. Bueno, me avisan si va saliendo. Espérate. Ahí se ve bien, che. Bueno, como contaban acá las compañeras, Ley Micaela fue presentada y aprobada en el Congreso de la Nación a fines del año 2018. Es la ley 27.499 y propone capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia de género para todas las personas que desempeñan una labor pública, contemplando el poder ejecutivo, legislativo y judicial. De un tiempo a esta parte, digamos prácticamente en 2 años, las capacitaciones en la temática se extendieron a un montón de instituciones, como son las instituciones de salud y también los clubes deportivos, lo cual celebramos porque está muy bueno que todas las personas que desarrollan alguna labor en el ámbito público tengan nociones que ayuden a desenvolverse mejor en la temática. La ley lleva el nombre de Micaela García. Micaela García es la joven que están viendo en la pantalla, y ella fue víctima de femicidio allá por el año 2017. Tenía 23 años, era estudiante de educación física, y un sábado, luego de una salida de boliche, es interceptada por Sebastián Warner, quien
la violó y luego la asesinó. El femicidio de Micaela es emblemático y llega a ser ley nada más y nada menos porque se podría haber evitado, como tantos otros femicidios. ¿Por qué su caso llega a ser tan conocido? Porque Sebastián Warner, el sujeto que la asesinó, estaba en libertad condicional por una decisión arbitraria de un juez, el juez de ese momento, que decidió, por el poder que tiene, ignorar los 18 informes elaborados por técnicos y técnicas que alertaban una y otra vez que Warner no estaba listo para ser liberado. Ignorando todo eso, el juez lo pone en libertad. Él había cometido ya 2 violaciones a otras chicas y al cabo de las 2 semanas de libertad condicional sucede lo que sucedió con Micaela García la Negra. De un tiempo a esta parte hay una fundación que lleva su nombre y está liderada por Andrea y Yuyo, su papá y su mamá, y desde ahí buscan recuperar el espíritu que caracterizaba a Micaela, como lo ven en la imagen, una piba activa, comprometida socialmente. ¿Sobre qué tema busca esta ley comprometernos más y qué injusticia busca atacar? La de los feminicidios. Como pueden ver en pantalla, en lo que va del 2020, en Argentina nomás, y esto es hasta noviembre del corriente año, se cometieron 265 femicidios. Los femicidios vienen a develar aquel acontecimiento por el que un varón asesina a una mujer por el hecho de creerla su propiedad, por el hecho de considerarla inferior y demás. La palabra femicidio es relativamente joven, tiene 20 o 30 años y es muy necesaria para visibilizar aquello que sucede con las mujeres. Femicidio, feminicidio, se utiliza también como un agravante en las penas. Desde el año 2012 en Argentina se utiliza esto para agravar la pena, le da ese plus de sistemático, porque hay algo que es clave en la violencia de género y que ya lo vamos a develar, que es sistemático, ocurre una y otra vez. El vínculo de la víctima con el agresor en su mayoría es de pareja o expareja. Por eso es muy importante alertar sobre los vínculos sexoafectivos y las relaciones de pareja. Sin embargo, como fue el caso de Micaela García, también el femicidio está cometido por desconocidos, lo cual lamentablemente resalta que ser mujer hoy en día en este mundo, porque es una problemática de todo el mundo, no solo de Argentina, es una situación de riesgo, ¿sí? ¿En qué espacio físico sucedieron la mayoría de los femicidios? Nada más y nada menos que en la vivienda de las víctimas. Casi el 65% de estos crímenes fue realizado en ese lugar llamado casa, que ya vamos a ver más adelante, fue el espacio asignado históricamente para las mujeres. Los efectos colaterales de los femicidios son muchísimos. Cada una de estas personas asesinadas tenía sueños, tenía proyectos, tenía toda una vida por vivir que se le fue arrebatada por la violencia machista
Y uno de los efectos más fuertes es la de los menores de edad que quedan sin su mamá. Lo que nosotras queremos destacar es que nada tiene de natural toda esta situación, sino que es 100% cultural. La esperanza de todo esto es que la cultura está hecha de las personas. La cultura es algo vivo, la cultura son prácticas y como tal las podemos modificar. Pasando el tema de femicidios, que como dijo Ceci, dudas, consultas, las pueden ir apuntando en un papelito o escribiendo en el chat y al final de la exposición respondemos todas sus dudas y consultas. Nos vamos a meter de lleno en la primera parte de la Micaela, que es la perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva, nosotros invitamos a que las personas se pongan los lentes. Es una palabra que hace referencia a todo, ¿no? Al conjunto. Es como una cosmovisión de género. Esto quiere decir, una vez que nosotros nos ponemos los lentes de género, no nos los podemos sacar y vemos todas las relaciones humanas atravesadas por el género. Así dejamos de pensar que es un tema de mujeres nomás o que es un tema específico y empezamos a visibilizar que es transversal, que atraviesa absolutamente todas las relaciones humanas. Pero para bajar más a tierra este concepto, no se olviden de los lentes, y uno de los objetivos que más perseguimos con las capacitaciones es que todas las personas se vayan con los lentes puestos, es la definición de género. Esta palabra que suena mucho, y sobre todo desde hace unos 5 años, pero no sabemos si se sabe lo suficiente. La palabra género alude a aquellas construcciones sociales y culturales a lo que significa ser varón, a lo que significa ser mujer, a la relación entre ambos y cómo ser mujer y ser varón va variando a lo largo y ancho de la historia. Claramente, el contexto de hoy en día no es el mismo que atravesaron nuestras abuelas y abuelos, por ejemplo. Para entender mejor el concepto de género, es muy importante diferenciarlo de sexo. Porque el sexo, si bien los formularios o toda el ala administrativa sigue preguntando sexo, en realidad esta palabra hace referencia a algo biológico, a características genéticas, anatómicas, hormonales, que diferencian más al macho de la hembra y que deviene de los genitales, porque no es que el sexo se define según la nariz o la oreja, sino que es una cuestión de genitalidad. Entonces, el concepto de género es fundamental para desnaturalizar esas diferencias que a través de la biología o la naturaleza se le atribuyen a mujeres y varones. Un montón de desigualdades que habitan nuestra historia y que están naturalizadas, como los femicidios que hablábamos antes. Los femicidios, lamentablemente, están naturalizados. Un femicidio cada 29 horas en Argentina y nadie se inmuta demasiado. Un ejercicio que siempre invitamos a hacer es el de reemplazar la palabra mujer por la de otro sujeto social, como puede ser un maestro, un cura, un futbolista. ¿Nos generaría lo mismo escuchar noticias que digan un cura muerto cada 29 horas, un futbolista es asesinado cada 29 horas? Creo que ese ejercicio de reemplazar al sujeto nos puede ayudar a despertar de esta naturalización que tenemos.
Entonces, el concepto de género viene nada más y nada menos que a desnaturalizar, ponerle un signo de pregunta a un montón de cosas. Todo esto no nace de un repollo, sino que se enmarca en los estudios de género, que es una corriente consolidada en los años 60, que se enmarcan en la teoría crítica, pero que también tienen una larga data. Estamos hablando de el movimiento feminista, que también es muy amplio e incluye toda una movida académica también, que tiene alrededor de un siglo. Entonces, todo lo que vamos viendo se enmarca en un movimiento teórico también, que son los estudios de género. ¿Qué nos vienen a contar o a cuestionar, a compartir los estudios de género? Y vamos a compartir muy básico, insisto, después ampliaremos con material complementario. Punto número 1, roles y estereotipos. Roles para mujeres y roles para varones, desde el momento de su nacimiento o incluso antes. ¿Cuál es el ícono por excelencia del estereotipo? El rosa y el celeste. Por ejemplo, no hay nada de natural ni de biológico en el color rosa ni en el color celeste. Es 100% cultural, como por ejemplo el arito a la niña, ni bien nace. Eso también es cultural. De eso se va construyendo los roles y los estereotipos que inician desde antes del nacimiento, vienen a lo largo y ancho de toda la vida. Si vemos los dibujitos, vemos al típico estereotipo de mujer medio princesa, delicada, y vemos a un varón fuerte que le tiene que gustar el fútbol y demás. Esas son algunas de las características de todos los roles y estereotipos que hay. Otra pata fundamental de los estudios de género es lo que se conoce como heteronorma o heteronormatividad, que como muestra el dibujito, la heterosexualidad aparece para un montón de autoras no como una orientación sexual, sino como una forma de organizar a la sociedad y que lamentablemente en este mundo tan binario y binómico sitúa a la mujer y al varón en dos vértices prácticamente opuestos. Entonces, cualquier persona que se aleje de su vértice va a ser menos mujer y más varón. Por ejemplo, una masculinidad que incluye algunas características femeninas ya es menos varón y viceversa. Nosotros consideramos que eso es un error porque nos pone como dos entidades opuestas, cuando en realidad más que las diferencias tenemos que ir hacia las similitudes, pero además de eso es excluyente, porque todas aquellas personas que no encajan en el estereotipo perfecto de varón o mujer, ¿dónde están? La normatividad es bastante excluyente. Y por último, la división sexual del trabajo, que nos situamos allá en la modernidad hace cientos de años como una especie de guión que atribuyó roles y espacios para mujeres o varones. Vemos claramente un espacio público asignado a los varones, espacio público allá afuera, la calle, vaya, trabaje, traiga el dinero, haga la historia. Y así es como los varones se llevan la parte más conocida de la historia, ¿no? Por evitar el espacio público. Basta con ver las ciudades y los nombres de las calles, las estatuas, nuestros próceres en la historia. Y simultáneamente a la mujer el espacio privado, la casa, que de ahí vienen un montón de cosas complejas. La división sexual del trabajo es como la piedra angular
de las desigualdades de género y de las violencias de género, porque quédate en tu casa, ocúpate de los chicos, no trabajes, tu trabajo es el doméstico. Y bueno, históricamente el trabajo doméstico no está reconocido, no está remunerado y demás. Estas tres patitas, estas tres nociones, son las principales de los estudios de género que, insisto, podemos estar horas y horas hablando. Ver entonces los roles y los estereotipos, la heteronormatividad y la división sexual del trabajo, podemos volver al concepto de género a decir que esta palabra, este concepto, tiene la característica de ser relacional, porque sí o sí hace referencia a las relaciones que se construyen entre varones y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre varones y varones. O sea, no podemos pensar el concepto género en la individualidad, sí o sí lo pensamos en relación con otros. Jerárquico, porque evidencia las relaciones de poder desigual que hubo a lo largo de la historia y las distintas luchas para erradicar esa desigualdad de poder. Dinámico, que aquí estamos modificando esas nociones. Contextual, porque se expresa de manera diferente según sea su geografía. No es lo mismo Oriente que Occidente, no es lo mismo el norte que el sur, y así. Y por último, institucional, porque se sostiene a través de las instituciones sociales, instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación. Todo en este mundo sostiene y reproduce las relaciones de género como las conocimos hasta ahora. Entonces, de estos estudios de género, me faltó, por cuestión de tiempo, profundizar en las nociones de identidad de género, de orientación sexual, que son fundamentales y más, bueno, para todos en general, pero para ustedes como agentes de salud también súper importante, que ese material va a ir en complementos, porque no llegamos a ver todo. Bueno, ya habiendo visto la parte de perspectiva de género, lentes de género, cultura y demás, ahora sí nos podemos meter a la segunda parte, que es la de violencia de género. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un instrumento creado hace unos 20 años, conocido como violentómetro, y contiene todo el abanico de manifestaciones de violencia que existen. Historia que le decía crimen pasional al femicidio, ¿no? Venimos de una historia que decía no te metas, es asunto de la pareja, es un asunto privado. Pero el paradigma está cambiando. Y así podemos ver y ser conscientes que hay un montón de manifestaciones de violencia de género. No necesariamente un golpe, un pellizco, una cosa de agresión física, sino que las bromas, el chantaje, la ignorancia, la culpabilización y responsabilización de la otra persona, son las primeras manifestaciones y se puede ir agravando hasta lo peor de lo peor, lo irreversible, el asesinato. El instrumento del violentómetro está muy bueno para compartirlo con todas las personas. Desde la oficina podemos seguir en contacto con el comité para facilitar este instrumento que nada más y nada menos ayuda a medir. Entonces vamos viendo. Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar alerta o es urgente.
Argentina tenemos la ley 26485, que en breve le vamos a compartir el texto completo de la ley, así la pueden leer. Es una ley que se llama Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en los múltiples ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Es del año 2009 y es una ley pionera y ejemplar porque justamente habla de la violencia en las interrelaciones y no ya en el ámbito doméstico, privado de la pareja, sino que visibiliza esta dimensión sistemática. Nosotros vamos a ver a continuación, muy rapidito, la definición, los tipos y las modalidades según la ley. En su artículo número 3, la ley define como violencia de género a toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, como así también la seguridad personal de las mujeres. Y queda comprendida en esta ley las violencias perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Vemos que es una noción bastante amplia de la violencia de género. Conducta es algo que se realiza y se sostiene a lo largo del tiempo. Acción es algo que sucede una o dos veces. Y omisión es no hacer nada. O sea, desde el 2009 en Argentina, no hacer nada también es considerado violencia indirectamente. Y no pasa desapercibido hoy en día y en este contexto la omisión, ¿sí? Porque también comunica. Personas o instituciones que no hacen nada están diciendo cosas también. Y la noción de el Estado o sus agentes viene a resaltar esta noción de compromiso social y colectivo del tema. O sea, no es un tema que le competa a algunas personas, sino a su mayoría. Vemos en estas placas, a modo ilustrativo, algunos de los tipos de violencia descritos en el artículo 5 de la ley: la física, la psicológica, la sexual, la económica y la simbólica. Y del lado derecho, las modalidades, que son los distintos ámbitos en donde ocurren estas violencias de distintos tipos. Nos encantaría poder desarrollarlo y leer toda la definición, pero como son muchos temas no podemos profundizar tanto y vamos a ver la idea central de cada tipo de violencia. La física, que es la más conocida, la que todos se nos viene a la cabeza, en los años 90 o a principios de los 2000, todas las campañas de prevención visibilizaban a una mujer golpeada, y hoy eso ya va cambiando, pero la violencia física es esa, la del daño sobre el cuerpo de la otra persona, y también la amenaza de producir ese daño. No solo el hecho, sino también la amenaza. La psicológica es aquella que ataca sobre todo a la autoestima de esa mujer, ¿no? Que es la que no deja marcas a la vista, pero sí se siente cuando se la ataca y se la minusvale. La sexual es un tipo de violencia que se ejerce sobre el cuerpo de esa mujer contra su voluntad.
La violencia económico-patrimonial es muy común, todas estas lamentablemente son muy comunes. La económico-patrimonial es la que se ejerce sobre las propiedades y los bienes de esa mujer o sobre su autonomía económica. Y la simbólica, que es la mamá de todas las violencias, diría la antropóloga Rita Segato, es aquella que existe en todo tipo de mensajes visuales, sonoros, de la tele y demás, que reproducen un modelo de mujer que es inferior al de varón o que reproducen lo peor de los estereotipos. De estos distintos tipos de violencia contemplados en el artículo 5, es importante resaltar que nunca es uno y aislado, sino que se mezclan y son varios tipos, digamos, en una persona que puede atravesar una situación de violencia, es muy común que haya distintos tipos. Los ámbitos, también conocidos como modalidades, son los distintos espacios en donde estos tipos de violencia se expresan. La doméstica, la violencia en el ámbito doméstico, es del paradigma del que venimos, digamos. Es cuando es cometida por una persona del grupo familiar, haya o no lazo sanguíneo, haya o no convivencia. Es la que se genera en ese ámbito de cercanía. La institucional es la violencia de género que existe muchísimo, que es aquella perpetrada por los agentes públicos, por personas que ocupan y habitan distintos espacios en instituciones fundamentales y bueno, y ejercen algún tipo de violencia. La laboral es aquella que restringe o altera el acceso al trabajo, a puestos de decisión elevados, a igual salario por igual trabajo. Aquí se incluye, en términos de ejemplo, la realización de los test de embarazo, bueno, todo aquello que haga al universo laboral. Existe en lo que se conoce como economía feminista las nociones de techo de cristal y pisos pegajosos que analizan en términos de datos y estadística la realidad de muchísimas mujeres que son mayoría, pero nunca están en los rangos más altos de poder. Siempre pasa algo, o por el techo de cristal o por el piso pegajoso, que se mantiene ahí, en las castas más bajas. La mediática es toda aquella que encuentra expresión en los medios de comunicación, sean digitales, online o de aire, radio, tele, revistas, y que reproduzcan mensajes denigrantes para las mujeres, que está lleno hasta el día de la fecha. La obstétrica es aquella que, bueno, involucra al personal de salud y que envuelve a las personas en situación de que van a ser madres. Bueno, distintas historias de violencia obstétrica. La reproductiva, aquella vinculada a la reproducción o a la no reproducción. Y la del espacio público, que fue incluida el año pasado como una nueva modalidad, la que conocemos como acoso callejero, o aquella efectuada en el espacio público, no necesariamente por alguna persona conocida, sino que sucede mucho esto en este universo. Estos son los tipos y los ámbitos de violencia contemplados en la Ley 26.485. Ahora
recalculando, recapitulando, ya vimos perspectiva de género, violencia de género, y en esta última parte de exposición de la palabra, ya los vamos a poner a leer un poco ustedes, a hacer un casito práctico, vamos a abordar dos nociones técnicas que como espacio de género están muy presentes y que es una herramienta que a ustedes les puede ser muy, muy útil. Leímos en la zona de qué expectativas tenían ustedes con este encuentro y muchas personas pedían herramientas para ayudar a las víctimas o para identificar esas situaciones. Y las que planteamos a continuación son el ABC, digamos, de la atención y de... Nada, está muy bueno conocerlo para tenerlo en cuenta. La primera es el ciclo de la violencia de género. La noción de ciclo de la violencia de género tiene décadas, fue elaborada por Leonor Walker, ahí pueden ver, y expresa este ciclo, este círculo que atraviesan muchas mujeres en situación de violencia con sus parejas o con sus exparejas. Es muy loco que a lo largo de los años esto siga tan presente y es una herramienta que a ustedes les puede servir mucho, sobre todo para no juzgar a la otra persona, sino para entender lo complejo que es todo esto en realidad, que no tiene nada de sencillo, sino que es complejo. En la expresión de la violencia de género hay una primera etapa de elaboración de la atención. Se va poniendo tensa la cosa, por cualquier cosa, no sé, el varón perdió el trabajo o no le gustó algo que ella hizo o dijo. Cualquier acontecimiento, detalle va acumulando esa tensión en este momento de crisis. Se acumula y ¡pum! Vamos al momento número 2, que está en rojo, porque es la explosión de esa violencia y esa agresión. Ahí hay manifestaciones de violencia de casi todos los tipos que vimos antes, física, sexual, patrimonial y demás. En este momento que es de riesgo muy alto, muchas mujeres deciden por ahí pedir ayuda, acercarse a otras personas, porque ven nada más y nada menos que su vida está en peligro. Pero después de esa explosión de la agresión y de la violencia que viene de esa elaboración de la atención previa, viene la parte número 3, que está ahí en verdecito, que dice reconciliación o luna de miel. Ahí el agresor pide perdón, dice que se arrepiente, que no sabe qué le pasó, que nunca más lo va a hacer. Hace cosas que nunca antes hizo para deleitar a esa otra persona y reconciliarse. Y después, ya reconciliados, vuelve a pasar algo que vuelve a acumular esa tensión. Y esa tensión se acumula y explota en un momento. Y después hay una reconciliación y así sucesivamente. Sepan que muchas veces se cruzan a mujeres que están en pleno ciclo de la violencia, que pueden o no separarse, que es muy complejo este ciclo. Este es el concepto número 1. El concepto número 2 es la ruta crítica. La ruta crítica es el recorrido que cada persona en situación de violencia inicia desde el momento que dice, no, bueno, basta, me cansé, tengo demasiado miedo, mi vida corre peligro, voy a pedir ayuda, me voy de acá. Desde el momento en que esa mujer dice, no, bueno, basta,
inicia la ruta crítica, que es 100% personal, no hay rutas críticas iguales. Cada historia tiene su propia ruta crítica. ¿Por qué? Porque va a estar marcada por las creencias personales de esa mujer y por todas las respuestas, por todas las conductas, las acciones y las omisiones que vaya recibiendo del entorno. Entonces, esta ruta crítica es fundamental entender que cuanto antes inicie, mejor. Si hay rutas críticas muy avanzadas, en situaciones de violencia muy avanzadas, va a ser más difícil intervenir. En cambio, una ruta crítica que inicie más temprano, mejor. Entonces, repasando, es el recorrido de la persona en situación de violencia desde el momento en que decide romper en silencio y pedir ayuda. Es personal, puesto que depende de cada persona, y tiene 4 factores, que esto les va a servir mucho en su labor cotidiana también. Hay factores inhibidores que inhiben, que restan, y hay factores impulsores que suman, que echan para adelante. Los inhibidores, que viene de la palabra inhibir, ¿no? Tienden a mantener a esa persona en la quietud. Los impulsores la echan para adelante, le impulsan a avanzar. Cualquiera de nosotros y nosotras puede ser un factor inhibidor o impulsor en la ruta crítica de las otras personas. Por eso, la importancia de, reflexionar en el rol que tenemos. Entonces, los inhibidores y los impulsores pueden, a su vez, ser internos cuando vienen de ella misma, de sus creencias personales. No, pero yo, no sé, el matrimonio es para toda la vida, yo lo que haría. O externos que vienen del entorno. Cada uno de nosotros somos factores externos, porque viene de los seres queridos, tipo la familia, el vecindario, las amistades, y de las instituciones. Entonces, esta ruta crítica, que es un recorrido que puede ser lineal o con muchos altibajos, tiene estos factores en donde entra la sociedad en su conjunto, digamos. Epa, ahí está. Nosotros ahora les vamos a compartir en la zona del chat un texto muy breve, de 1,5 páginas, siendo las 10 de la mañana. Un texto muy breve para que lean. Es un caso real, es el caso Diana, de una chica de Santa Fe. El caso lo extrajimos de un diario y cuenta la ruta crítica de esta persona. Ahí Ceci se los va a pasar en la zona del chat. Nosotros los vamos a compartir y vamos a hacer un break, un breve recreo de 10 minutos para que puedan renovar el agua del mate, ir al baño y leer el texto y puedan reflexionar en torno a la ruta crítica del caso Diana y sobre todo pensarse a ustedes como parte de los factores impulsores que podrían hacer, cómo podrían contribuir a una ruta crítica positiva del caso Diana. Así que si les parece, siendo las 10 de la mañana, cortamos por 15 minutos, nosotros vamos a seguir acá, pero ustedes leen el caso, responden las preguntas y volvemos 10:15 para la elaboración. Así que bueno, ya pasaste el textito, listo, leemos el chat, cualquier cosa, y en 15 minutos nos encontramos aquí de nuevo. Bueno.
El caso Diana fue un testimonio extraído de informes elaborados por psicólogos del Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Espero que lo hayan podido leer, identificar, porque la sensibilidad es como un músculo que se ejercita, ¿no? Entonces, si vamos identificando qué impulsa, qué inhibe, vamos a poder intervenir mucho mejor. Esta es la ruta crítica de Diana. Vemos todos los caminos, idas y vueltas. Ahí cuenta las 9 instituciones que atravesó, todos los kilómetros que tuvo que atravesar. Y vemos a través de esta historia qué difícil, cuánta desidia que hay hoy en día en muchas de las instituciones encargadas de proteger a estas personas a través de sus relatos, ¿no? Ir de acá para allá, tramitar una cosa y la otra, y en el medio ella en riesgo. La ruta crítica de Diana comienza, ¿en qué momento? ¿Pudieron identificar ese momento? Lo dice bien clarito en el texto. No sé si en la zona del chat pueden ir participando, perdón por la modalidad poco participativa, pero bueno, somos muchas personas y la virtualidad es bastante limitante en ese sentido. Pero bueno, la ruta crítica de Diana empieza en el momento... ¿Cómo? Bueno. Allí una compañera pide la palabra. Ceci, si la querés habilitar. Sí, Sara, tenés la palabra. Hola, buen día. Mi nombre es Sara Montiel. Yo leí toda la nota esta. La verdad que me siento muy identificada porque vengo de una violencia de género del año 2019. En cuanto a los factores internos, teniendo en cuenta lo que nos enviaron para trabajar, es que todo comienza cuando eran novios, ¿no? Donde empiezan los insultos, las agresiones físicas, el embarazo, esto es interno. Y en cuanto a lo externo, el recorrido de todas estas instituciones es lamentable. En cuanto a los impulsos internos, es, o sea, digamos, la víctima ponerse en el lugar de qué derechos tiene ella y qué derechos tiene la otra persona, ¿no? El agresor. Y la iglesia, fundamental. Y en cuanto a la reflexión de qué factores externos hubiesen dado positivos, es acortar todo este recorrido de instituciones donde se nota claramente una ausencia del Estado, ¿no? Y en cuanto a la ruta crítica, cuando nos dice cuál es la importancia de los agentes públicos, es el acompañamiento, el asesorar. De esto no se sale sola. Lamentablemente no se sale sola. Yo recién escuchaba a Florencia cuando decía esto de la ruta crítica, ¿no? Está cierto de que todo se va, digamos, empezás con una tensión que llega un momento en que explotas. Y esto al momento de explotar, a mí me pasó particularmente en recibir la violencia física de tus hijos, y de dos de mis hijos, y la psicológica de mi ex marido, que estás loca, ¿qué iba a decirle gente? ¿Qué iban a decir los vecinos, tus parientes? ¿Entendés? Y después que explotas, después de estallar todo esto, esto de querer, digamos, el agresor, querer seducirte y llegas a una luna de miel, como dice ella, una tercera instancia, pero ya no es lo mismo, porque ya se pierde la confianza, se pierde todo. Y esa luna de miel es someterse, sobre todo cuando es un manipulador.
eso es lo que quería aportar. No es fácil, no se sale sola. Yo tuve la suerte de tener un estado presente, pero, o sea, a ver, desde mi trabajo, del poder hablar a veces es difícil, es muy difícil. Yo sé que hay chicas que me conocen que están en esto de género, van a decir, Sara, ¿por qué no hablaste? Yo tuve la suerte, tengo la suerte de un ingreso en mi trabajo, un ingreso financiero donde yo puedo sostenerme. Pero hay mujeres que no pueden y deben volver al lugar. Y si tenemos un estado ausente es terrible, es terrible. Así que, bueno, ese es mi aporte y me siento muy identificada con el material. Gracias. Bueno, gracias a vos, Sara, por compartirlo. Siempre está bueno compartir estas cosas y, bueno, quien quiera sumarse también puede tomar la palabra. Retomando lo que dijo Sara del caso y para poder seguir volcando ahí los distintos factores, ustedes están viendo ahora en la pantalla la ruta crítica del caso Diana, que empieza en el momento en el que ella se ve tirada en el piso, embarazada, con el pie de la pareja de su momento, y ahí ella dice, bueno, no, basta. Ahí empieza este recorrido, que como dijimos, puede ser larguísimo, puede ser corto, y va a depender del entorno. Hay factores precipitantes, además de los impulsores y de los inhibidores, que son aquellos que apuran el inicio de la ruta crítica, aquellos que precipitan aquellas gotas que rebalsan el vaso de la ruta crítica. Y en el caso de Diana, los factores precipitantes son, en el caso de Diana y en realidad en cualquier caso, porque puede haber factores que se vayan repitiendo, si bien cada ruta crítica es personal. Comprender los efectos de la violencia en la vida de sus hijos e hijas. Eso suele ser un precipitante muy importante. Descubrir infidelidad. Acá María Victoria, que siempre expone esta parte, suele contar cómo muchas mujeres aguantan un montón de cosas, pero descubren una infidelidad por parte de su pareja y se inicia esta ruta crítica. Sentir que está en riesgo su vida y estar totalmente agotadas de la situación son los factores precipitantes que dan inicio a las rutas críticas. Los factores inhibidores del caso Diana, internos y externos. Los internos fueron las creencias sobre sí misma, esto de decir, bueno, quería llegar al altar, el matrimonio para toda la vida. Acuérdense que los internos son los que vienen de su interior. El miedo y la incertidumbre, de decir, uy, ¿qué va a pasar? ¿Podré, no podré? Desconocer sus derechos. Miren la importancia de la información en la ruta crítica. Diana no sabía qué le correspondía. Por eso siempre decimos, la información es un derecho y la información a la vez es poder. Por eso, siempre que puedan, una buena cartelería en sus espacios de atención pueden favorecer la ruta crítica de alguna mujer. Desconocer sus derechos, sentir culpa y naturalizar la violencia son los factores inhibidores del caso de Diana internos. Y los externos, esta violencia institucional sistemática de que recorrió 9 instituciones y la tenían de acá para allá. El incumplimiento de la medida de distancia, la manipulación y las amenazas por parte del victimario también la inhibieron. Falta de apoyo de familiares es un inhibidor externo muy importante.
La inseguridad económica y la falta de recursos materiales suele ser, por excelencia, uno de los factores inhibidores externos que más presentes están. Por eso la importancia de ser mujeres autónomas, ¿no? Y la tolerancia de la violencia por parte del entorno es un factor inhibidor externo lamentable, porque lamentablemente en la sociedad de hoy en día las sanciones hacia la violencia de género, hacia estas situaciones, son muy leves todavía. Factores impulsores. ¿Qué factores impulsores internos hay en el caso de Diana? Comprender el riesgo de la situación la impulsó. Confiar en sí misma la impulsó. Generar proyectos propios y ponerse metas la impulsó. Y ese interés por conocer sus derechos también la impulsó. Si bien desconocerlos fue inhibidor, querer conocerlos fue impulsor. Y factores impulsores externos que nos interesaría que ustedes sumen desde su lugar, cada uno y cada una de ustedes desde su lugar, ¿qué harían o qué hubiesen hecho? En el caso de Diana tenemos el apoyo de las personas cercanas, eso la impulsó, la actitud positiva de operadores que la atendieron, la impulsó, los espacios de empoderamiento, la violencia contra hijos e hijas es un factor impulsor externo, los programas de ayuda económica también, y la información en medios de comunicación también es un factor impulsor externo. Es muy interesante ver cómo una misma situación de inhibidora que es puede resultar impulsora, como lo es el desconocimiento de sus derechos y el interés por conocerlos. Bueno, su ruta crítica tuvo distintos protagonistas. Las rutas críticas de las mujeres tienen a distintos protagonistas. Los protagonistas pueden ser las personas cercanas, como por ejemplo su familia, sus amistades, personal escolar, ¿no? Esas personas que hacen a la cotidianidad de su vida y que la van viendo y que van viendo cómo está y que ella puede tener confianza y contar con ellos. Y después están las instituciones, que necesitamos instituciones con más perspectiva de género, por eso la ley Micaela y tantas otras leyes. ¿Qué instituciones estuvieron presentes en la ruta crítica de Diana? Las comisarías, el Poder Judicial, los equipos de atención integral, las escuelas, las vecinas, la iglesia, que claro está, en este caso fue un factor inhibidor externo, los hospitales y los centros de atención primaria de la salud, aquí están muy presentes, y también la línea 911, o sea, la línea de emergencia para situaciones de violencia, o la 144, que es la línea de atención nacional gratuita a víctimas de violencia de género. ¿Qué recursos pueden intervenir en la ruta crítica de las mujeres en situación de violencia? Las medidas de distancia, el botón antipánico y la ayuda económica. Ninguno de estos recursos, lamentablemente, sobre todo los dos primeros, son garantía hoy en día de que la vida de esa mujer no esté en riesgo. Parte de los femicidios de todos los años y también de este año contaban con medidas de seguridad de este tipo.
lo cual nos habla como de una desidia de las instituciones cuya función es proteger esa vida, ¿no? Porque estas 255 mujeres asesinadas en Argentina durante el 2020 no pudieron ser salvadas. Bueno, esta es la ruta crítica del caso Diana. Cada ruta crítica es única y en esta ruta crítica podemos ser claves, podemos sumar o podemos restar un montón. Por eso la importancia de esta capacitación, de entender qué es la perspectiva de género, qué comprende la violencia de género y poder contextualizar a cada persona en su ciclo de la violencia y en su ruta crítica. No sé si hay en la zona del chat o si alguien quiere tomar la palabra sobre qué factores impulsores externos, ¿no? hubiesen sido positivos y ustedes desde su lugar laboral, ¿qué sumarían a esta ruta crítica? ¿Tenemos algo? Es un aporte, no pongo. Quisiera hacer una consulta. Subile el volumen al tuyo porque está haciendo reto. ¿Ya se escucha? Un segundito. Acá en la zona del chat hay un aporte de la Sí, quería hacer una consulta. Disculpa. No me escucho. ¿Se escucha? Quiero hacer una consulta. ¿Hola? Sí. A nosotros muchas veces al hospital nos llegan situaciones de violencia donde nosotros solamente constatamos las lesiones, pero mandamos a la policía, o sea, a la persona, a la comisaría que haga la denuncia. ¿Nosotros estamos obligados a hacer la denuncia como médicos o qué podemos hacer? En realidad, cuando se trata de una mujer adulta, la denuncia la debe hacer la mujer, la involucrada, digamos. Niños es diferente, ¿no? En caso de niñas, niños y adolescentes. Pero cuando es una persona adulta, lo mejor es sugerirle, más que sugerirle hacer la denuncia, es sugerirle que se comunique con algún ámbito, con una oficina de género, por ejemplo, donde se la pueda acompañar y asesorar. Entonces, se le sugiere hacer la denuncia y en realidad la mujer no está preparada para hacerla, y luego todo ese camino que recorre se le vuelve en contra, puede sostener la denuncia. No la puede sostener porque dónde ir a vivir, tener un trabajo. El varón y ella entran en este círculo de la violencia y la convence nuevamente de que se arreglen para estar mejor, para que ella pueda, para que puedan estar juntos. Entonces es necesario siempre un trabajo con la mujer de acompañamiento, de contención, de empoderamiento. Es donde hay riesgo de muerte, sí, es importante. Pero vas a darle información como teléfonos de la policía, teléfonos de la oficina de género, donde ellas básicamente se puedan asesorar primero antes de denunciar. Y estaba leyendo. Sí. ¿Alguna otra duda o alguna otra
estamos en el momento para el intercambio. Lo que estaría bueno es... Compartió, Digo que lo que estaría bueno es tener teles en las dos guardias de violencia con los teléfonos y esas cosas, porque la verdad que no tenemos en el hospital y creo que sería muy útil. Bien, nosotros De desde hecho, acá, no desde me la Oficina sabía de Género, trabajamos con el violento. Perdón. No, que ni siquiera no me sabía de memoria el número de teléfono de violencia. Exacto. Ya les vamos a acercar cartelería. Nosotros tenemos impresos los violentómetros, que es un instrumento que sirve para medir los niveles de violencia. Y en ese mismo violentómetro tenemos también los teléfonos de la Oficina de Género, de la Municipalidad de Colonia Carolla y de la Policía Local. O sea, son cartelería que pertenece al municipio. Es importante este instrumento del violentómetro para que las mujeres puedan visualizar como instrumento, porque va desde los niveles de violencia más imperceptibles hasta los más graves. Alertando en qué momento es necesario pedir, porque la cosa se va a ir acrecentando si no se corta con estas primeras situaciones y evidencias de violencia. Acá Ceci quería compartir, perdón, un aporte que había hecho en el... hablando de ruta crítica, el caso de Diana, en el chat vuelvo a comentar que José comentaba de un caso de Lidia Cabrera, que fue este fin de semana pasado, no sé si lo han podido leer. Bueno, la mujer hizo 8 denuncias, pasó por 3 juzgados y 2 jueces, y aún así terminó asesinada. Bueno, la ruta crítica que hizo Lidia, y sin embargo terminó asesinada, ¿no? Tenemos compartíamos recién, tenemos millones de ejemplos, y nosotros y nosotras podemos ser de alguna manera quienes acompañan, favoreciendo esa ruta crítica sin llegar a terminar de esa manera. Claramente, entonces, la denuncia es un paso más en esta ruta crítica, no es el fin, digamos, no es la situación de violencia, vas y denuncias y ya se soluciona. Había 8 denuncias, muchas veces se tiene botón antipánico y lamentablemente y todos podemos hacer, aunque sea un mínimo aporte, ¿no? Desde el rol como profesionales o como vecinos, amigos. Existen distintos factores de riesgo. Existen distintos factores de riesgo que es muy importante conocerlos, que también ya les vamos a acercar material, por si bajan, chiquitos. Que está bueno que los conozcan para ver cuándo hay más posibilidades de que un varón ejerza violencia, ¿no? Hay factores individuales asociados al consumo de drogas o de alcohol. Si un varón está alcoholizado o drogado, probablemente pueda ejercer violencia sobre esa mujer. Si está frustrado por algo laboral, profesional, educativo, también puede, en esta etapa de elaboración de la atención, también. Si perdió el trabajo o tiene riesgo de perderlo,
también. Y después hay otro tipo de factores de riesgo. Si forman parte de una relación de pareja en donde claramente hay roles de género y ella es inferior en ese vínculo, los factores, el riesgo de que produzca o de que haya violencia de género también aumenta. Así que estos distintos factores, está bueno saberlo. Por ejemplo, si vemos a una mujer que viene en plena situación y si él consumió alcohol, no, que no vuelva a esa casa porque es peligroso. Hay situaciones de riesgo altas y sobre eso estamos trabajando para que se pueda conocer mejor y así podamos prevenir. Todos los femicidios básicamente se podrían haber evitado, pero sin embargo aquí estamos con unas cifras muy fuertes. Aquí en la sección del chat, el tema policía es todo un tema, sobre todo las chicas de la oficina de género, de asistencia, siempre comentan algunas situaciones en donde la policía nada más y nada menos inhibe a la persona en cuestión en esta ruta crítica. Por suerte, en los últimos tiempos se han tejido redes o puentes. La oficina de género ha ido a capacitar al personal policial y así se va trabajando más en red, que es fundamental en estos temas, sobre la temática. Y por supuesto que necesitamos que cada persona que esté sentada en una silla receptando denuncias y demás, esté capacitada para que nunca más inhiba a la otra persona y la haga volver a un lugar del que tiene que salir por su vida. El botón antipánico tampoco es garantía de nada. Otro factor de riesgo que siempre hablamos son las zonas rurales. Las zonas rurales merecen mayor atención por la distancia que tienen a lugares de ayuda o de asistencia, por la electricidad, porque el botón antipánico necesita estar cargado y depende de un dispositivo que a su vez depende de una señal, y por la soledad y el aislamiento que hay con otras personas. Entonces, el botón antipánico es otro paso en la ruta crítica, como decía María Victoria, la denuncia es otro paso, no es que ahí termina todo, ¿no? Trabajo en zona rural y es lamentable, más ahora en pandemia y a prepararse para la pospandemia. En la sección del chat. Ahí se van a socializar en la zona del chat los números de teléfono de la oficina para que los socialicen, los tengan a mano. Cada persona que ustedes ven, ese es el grano de arena que ustedes pueden hacer, porque tampoco es que una desde su lugar tiene que hacer todo, puede hacerlo todo, no. Hay que contar con aquellos espacios que se dedican a eso. Así que por ahora van los números de teléfono para que los tengan a mano y compromiso asumido, les vamos a acercar cartelería de los violentómetros. Al agresor, ¿cómo se lo contiene? Pregunta aquí una compañera. Hace muy poco tiempo que se empieza a hablar de los varones violentos, de las nuevas masculinidades y de los agresores. En Córdoba capital, está el Centro Integral de Varones, que ahí les voy a pasar el número a las chicas para que lo peguen en el chat.
Ese lugar que queda en Nueva Córdoba, en la calle Rondó, atiende a varones agresores o en situación de violencia. Atiende a más de 600 varones por mes con una modalidad que se conoce como motivacional, motivación al cambio. Entonces van trabajando varones de todas las edades, desde 18 hasta adultos mayores, van trabajando en distintas sesiones, actualmente continúan con una modalidad telefónica y así de a poco se va integrando también un espacio de escucha, de atención a la otra parte, ¿no? del problema, porque siempre se habla de las mujeres y desde un montón de lugares se genera un sentido de que es responsabilidad de las mujeres salir de ahí, pedir ayuda y demás, pero en el último tiempo, por suerte, se está visibilizando también el rol de los varones y que ellos pueden pedir ayuda. Por ahora está en Córdoba Capital, atiende de manera gratuita y confidencial, por teléfono, por WhatsApp, así que también es un número que estaría muy bueno, ahí te lo mandé a tu celu, que lo tengan ahí a mano para quienes necesitan. ¿Hay previstos medios económicos para estas mujeres? Ahí María Victoria va a activar el micrófono y a responder. Sí. Sí, desde el Ministerio de la Mujer de la provincia, nosotros trabajamos en red con ellos y están trámites de becas, Nueva Vida, la beca Nuevo Rumbo, que contempla ayuda económica por 1 año, 2 años, de manera asistencial para que las mujeres puedan pagar un alquiler o puedan mínimamente contener necesidades básicas. Y también desde el municipio se ve también a estas mujeres, pero básicamente lo que nosotros tratamos de coordinar son con las áreas, con la oficina de empleo para ver la posibilidad de incorporar a estas mujeres al sistema laboral o a algún tipo de trabajo y también ver la posibilidad de capacitaciones. ¿Alguna otra consulta, duda? Estamos en el momento para eso, ya sea por el chat o pidiendo la palabra. Tenemos los últimos minutitos antes de ir cerrando. Ya lo pasamos. Lo pasamos por el chat. Oh, ¿Y sí? el agresor que no queda detenido. No queda detenido, no se controla, es lo que pasó con... Ah, sí. Bueno, aquí comenta, en un momento se dijo que los femicidios se podrían haber evitado. ¿Cómo se controla al agresor? Cuestión de cómo se descentraliza la atención y eso. No hay una protección efectiva hoy en día, lamentablemente.
profundizar mucho, pero que son muy interesantes, hay como una cosa ahí de que no se controla al varón violento, y es la mujer la que tiene que hacerse cargo, como quien dice, de que no la maten, de que no la violenten. Por eso necesitamos cambiar el estado de las cosas. Mirar el caso de la justicia y cómo estos femicidios poseen juicios lentos, demorados, sin justicias efectivas. Los femicidios que se podrían haber evitado, como el de Micaela y el de tantos otros, si la justicia funcionara y fuese un ejemplo para otros agresores. Por ejemplo, si hacemos la ley de inversión y vemos el emblemático caso de Nair Galarza, a esta joven que asesinó a su pareja, a ella se le dio prisión perpetua ahí nomás, sin ni siquiera haber atravesado un juicio. Y eso nos tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Porque eso genera una conducta, un mensaje disciplinador para las mujeres en este caso, ¿no? En cambio, al revés, lamentablemente, existe lo que se llama el efecto imitación, y es que cuando un agresor agrede a su pareja, expareja o a alguna agresores que ven la situación y dicen, bueno, voy a hacer lo mismo, total. El caso de Wanda Tadei, quien fue asesinada por su pareja del momento, el entonces baterista de la banda Callejeros, quien la incendió fuego, fue un caso clave para entender esto del efecto imitación. A los 10 días, por el baterista de Callejeros, hubo alrededor de 10 casos de varones que agredieron. El efecto imitación. Nosotros como comunicadores o como personas que estamos ocupando un rol fundamental, no debemos reproducir detalles de cómo fue cometido tal o cual crimen, porque eso muchas veces, y aunque suene increíble, e hijas, ¿se considera femicidio para la ley? Aquí si en realidad ese asesinato fue realizado con el objetivo de hacer dañar a la mujer, por ejemplo, en este caso, hace poco pasó en Capilla del Monte, donde un niño de 10 años, 11, y dejó malherida a la niña. Ellos, violenta, estaban separados, y bueno, este asesinato fue perpetrado para justamente dañar a la mujer. Denomina femicidio transversal, porque justamente está dañando, no terminando con la vida de la mujer, pero el objetivo fue dañar a... Ese es el nombre que como lo que escuchan se lo ¿no? al caso. ¿Cuánto tiempo, acá preguntan, cuánto tiempo tiene una mujer violentada para denunciar? Se puede denunciar, sí, como que no hay límite, no es consciente de que viene viviendo violencia. A veces cuando llega a consultar a la oficina de género, llega cuando ya, como decíamos en del ciclo de la violencia, en el momento de la explosión violenta, hay un golpe muy grave, o hay amenaza de muerte,
en donde ella toma conciencia de su riesgo de vida. Pero seguramente antes de llegar a ese punto ha habido muchísimas situaciones de violencia económica, sexual, bueno, empezando por la psicológica, y ahí toma cuenta de las veces y ha vuelto a entrar en este ciclo violento, en este circuito que explicó Florencia antes. Entonces, digamos que hay, porque inclusive la mujer puede presentarse a denunciar sin necesidad de estar golpeada, porque como hablábamos antes cuando explicábamos el tema de la ley, la violencia no solo te deja un golpe a nivel físico, sino que te deja un daño emocional. Digamos que no hay tiempo, cuando la mujer realmente esté en condiciones, quiera iniciar esta ruta crítica, creo que es el momento ideal. Y cuando toda la comunidad y toda la red que tenga esta mujer pueda llegar a contenerla, es el momento ideal, ¿no? Para que ella pueda sostener esta denuncia, pueda iniciar un camino de autodeterminación, de autogestión, y pueda cortar definitivamente con la violencia. Para ir cumpliendo con el horario vamos a tener que cortar, porque ya seguramente se han organizado con sus actividades. Tenemos para mandarles por este medio el link de la evaluación, que ya en este momento se lo estamos enviando, para que les quede y lo puedan resolver hasta el día lunes. Vamos a dar plazo hasta el día lunes para que puedan resolver. Y también se le vamos a mandar, si es necesario, por mail, ¿sí? Por correo, quienes se han inscrito, se la vamos a enviar. Hoy es jueves, tenemos hasta el lunes, justamente para terminar con la evaluación. Así que mientras compartimos un video de cierre que tiene que ver justamente con el acompañamiento a este tipo de situaciones, compartimos también por el chat el link de la evaluación. Les dejo Vamos a ver un video de la campaña Amiga, date cuenta. Bueno, por ahí el audio no se escuchó muy bien, pero les vamos a compartir los links ahí en la sección del chat del video. La campaña Amiga, date cuenta, se inscribe en toda esta línea de la que venimos hablando, que es sacar del closet, del ámbito de lo privado, de la pareja, de lo oculto, del no te metas, el tema de la violencia de género y visibilizarlo.
Ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes. Ya Ceci les comento que en la sección chat tienen el link a la evaluación. La evaluación es requisito excluyente para obtener el certificado. Después de esta charla vamos a estar enviándoles por mail también eso. Les queremos agradecer muchísimo la invitación, la iniciativa. Acá me comentan por la cucaracha que estamos con unos problemas técnicos y no se va a poder enviar por ahora por el chat, pero no se preocupen que se los vamos a hacer llegar por mail, como así también a los coordinadores del comité para garantizar que todas las personas que aquí estuvieron presentes puedan acceder a eso. También nos comprometemos a acercarles el material, la cartelería. Y bueno, muchísimas gracias por el interés, la participación. Les agradecemos de todo corazón y esperamos encontrarnos el año que viene para seguir capacitándonos y compartiendo sobre este tema. ¿Se puede o no se puede? Se los enviamos por mail. Bueno, confirmado. Entonces, se los enviamos por mail a la evaluación, la cual pueden realizarla hasta la medianoche del lunes. Y le vamos a enviar por mail todos los links de las leyes, los videitos, los materiales, todo eso se los vamos a acercar. Muchas gracias a ustedes, gracias por los comentarios en la sección de chat. Y bueno, cerramos esta primera capacitación. Estamos en contacto, tienen nuestro mail, cualquier cosa, desarrollosocialcc@gmail.com, desarrollosocialcc@gmail.com, lo dejo en la sección chat. Y bueno, a disposición. Chao y seguimos en contacto por el mail. Gracias.